Gracias. Gracias, Ángelo, porque nos contactas con tu equipo a las redes sociales y podemos saludar a... Tenemos a Suri. No sé si vino Suri, no vino, pero pues le mandamos un saludo porque se está recuperando de esa cirugía. Saludamos a Oscar allá en Guatemala y a los hermanos que se conectan a través de las redes. La hermana Rosy, creo que no está acá. Un saludo. Pues gracias, hermanos, por conectarse y bienvenidos todos. Somos bastantes. ¿No tienen calor? ¿Sí? Pues se aguantan, pues. Ya ni modo. Pues bien, quiero platicarles algo antes de, relacionado con el tema. ¿Recordarán ustedes la dramática historia de 33 chilenos que quedaron sepultados en una mina allá en Chile? La mina se llamaba San José, y ellos entraron a trabajar su jornada normal, pero hubo de tantas vibraciones y explosiones que tienen las minas, las entradas principales se derrumbaron. Fue pues un derrumbe catastrófico y 33 mineros estaban resguardados adentro de esa mina. Estaban a unos 700 metros más o menos ahí. Entonces, pues no había manera de salir, y pasaron unos días y los ingenieros y los técnicos que estaban afuera pues dijeron, pues vamos a averiguar si están vivos. Entonces ellos tienen una flecha de prueba. Esa flecha permite perforar un barreno no muy grueso, ¿verdad? Un barreno delgado o pequeño. Entonces esa flecha va perforando y llegó hasta el lugar donde ya sabían ellos que se deben refugiar cuando hay emergencias. Es un lugar de refugio ya designado. Cuando pasa algo, ahí se tenían que ir todos. Entonces, sabiendo y calculando, meten el barreno, llegan a los 700 metros y sacan el barreno. Entonces se dan cuenta que el barreno traía papelitos pegados. Entonces empiezan a checar los papelitos y algunos mandaban mensajes a su familia, y uno de los papelitos decía: estamos bien en el refugio, somos 33. Entonces, cuando se dan cuenta que están vivos, dicen, bueno, ¿y ahora cómo sacamos a esta gente? Entonces los ingenieros empiezan a movilizarse. Incluso gente de la NASA fue a dar ahí a Chile para ayudar, los ingenieros, y diseñaron una especie de cápsula para que pudiera en ella desplazarse una sola persona. Tiene que ser el barreno más ancho, más grande, un diámetro más grande, y meten un barreno más grueso que llega a los 700 metros donde estaban ellos, y meten la cápsula. Entonces empiezan a sacar a cada uno de los mineros. Bueno, esta situación duró 69 días. Fueron días pues de sufrimiento, de congoja, pero finalmente todos ellos fueron salvados, salieron. Pregunta, y referente al tema, porque nuestro tema del día de hoy es: ¿cómo es que fui salvo? ¿Cómo es que fui salvo? Con signos de interrogación. Le doy el tono: ¿cómo es que fui salvo? Entonces, referente a estas personas, ¿podían ellos salvarse a sí mismos? No podían, porque a tal profundidad pues es imposible ellos mismos sacarse de esas cuevas, ¿no? De esas minas. Entonces la única esperanza para estos hombres fue que alguien desde arriba hiciera lo que fuera necesario para ir por ellos y rescatarlos. Así con nosotros también, amados. Espiritualmente hablando, nuestra experiencia con el Señor fue lo mismo. Estábamos como muertos ahí, sepultados, cargando todo el peso de nuestros pecados y nuestras ansiedades con nosotros, en un lugar de abandono, en un lugar de oscuridad, donde no había luz, donde no llegaba la esperanza, no había paz en nuestros corazones. Así estábamos también. ¿Cómo es que fui salvo? Entonces, y es que por más explicaciones que nosotros tratamos de hacernos, no hay forma que podamos salvarnos a nosotros mismos de la ira de Dios y de la condenación eterna. Nosotros mismos no podemos salvarnos. Oye,
preguntaba uno, pero ¿por qué Dios está airado con nosotros? ¿Qué le hicimos a Dios? Bueno, en realidad no fuiste tú. Directamente no fuiste tú. Pero a la vez también tú estás involucrado. Más bien fueron nuestros padres allá en Génesis 2, 16 al 17. Vayan conmigo, Génesis 2, 16 al 17. Dice así: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces algunos dicen, bueno, es que si yo soy bien buena gente, soy casi como el pan del Calimán, soy bien bueno. Y si le preguntas a mi mami, soy un buen hijo, me porto bien. Pero el Señor evidencia, ay, se atravesó aquí una mosca, ¿verdad? Amárrenlas un rato, porfa. Entonces, Adán y Eva desobedecen este mandamiento. Observemos cuál fue la instrucción que Dios dio para el hombre. O sea, Adán y Eva representan a todos nosotros aquí, a toda la humanidad, a todas las personas del mundo. Y en el capítulo 3, la Biblia muestra que desobedecieron esta instrucción. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y desde aquel momento, amados, desobedeciendo la instrucción, morimos físicamente y espiritualmente. Oye, pero Edgar, ¿qué pasó ahí? Miren, vamos a ver Génesis 3, 17 al 20. Ya el Señor ya se dio cuenta que desobedecieron. Y el Señor empieza a emitir una sanción, un juicio sobre el hombre, sobre la humanidad. Génesis 3, 17 al 20. Y al hombre dijo, ya había hablado con Eva: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Antes, ahí en el huerto del Edén no había sufrimiento por el trabajo. Trabajar no te cansaba, no sudabas tanto, no se te hacían callos. Pero aquí en el castigo, en la sanción que estaba imponiendo Dios, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. Bien, ahí está el momento en que el Señor está reprendiendo a Adán y fue expulsado del Edén, del paraíso. El Edén es un jardín espectacular. Eso es el Edén, un paraíso, un jardín perfecto. Y de ahí fue expulsado. Entonces, desde este momento fuimos echados de ahí. Desde aquel momento sufrimos al nacer, sufrimos al vivir, sufrimos al trabajar y sufrimos al morir. Desde entonces Dios está airado con la humanidad. Adán y Eva representan a todos los seres humanos y la comunión perfecta que había entre el hombre y Dios se rompió, se perdió. Además de las consecuencias, heredamos también la misma naturaleza caída y pecaminosa de Adán y Eva. Y la Biblia habla de esta condición que hoy tenemos. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí está nuestra condición. Isaías 59:2, apúntalo, yo te lo leo. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Romanos 6:23, ya te lo sabes, porque la paga del pecado es muerte.
Por lo tanto, y habiendo recordado estas verdades de nuestra situación, vemos que somos afectados entonces por la caída de Adán y que también somos aquellos que pecan día y día, continuamente. Si hay un cambio de antes, cuando yo no conocía al Señor, ahora que ya conozco al Señor, es una manera distinta de pecar, porque antes nadie nos podía detener, ahora el Espíritu Santo sí nos constriñe, no nos da libertad para pecar. Y volvemos a la pregunta, ¿cómo es que fui salvo entonces? Porque nadie, amados, nadie elige al nacer. Nadie dice yo nací porque quise. No podemos participar del nuevo nacimiento tampoco, hablando espiritualmente. No podemos nacer de nuevo por nosotros mismos. Un bebé no puede nacer por él mismo. Ni siquiera tengo yo el entendimiento y no sé que estoy yo en los planes de Dios. No lo sé. Un muerto no tiene vida por sí mismo. ¿Cómo levantas un muerto? Y si ya está muerto, el mismo muerto no se puede levantar. ¿Cómo le das vista a uno que no puede ver y que nació ciego? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo das oídos a alguien que no puede oír si jamás ha oído? ¿Cómo sanas a un desahuciado si su enfermedad es incurable y es un mal irremediable? ¿Cómo das libertad a uno que es reo de muerte? Si su condena es pena de muerte, resultó culpable, ya fue condenado y va a morir irremisiblemente. No se salva. ¿Cómo lo libras? ¿Cómo es que fuimos salvos? Y desde el momento en que llegamos al mundo ya venimos en estas condiciones deplorables. Y nuestra jactancia es vivir independiente de Dios. Yo hago lo que quiero, como puedo, y con mis recursos yo lo puedo hacer. Nos jactamos y rechazamos la autoridad de Dios. No me importa el Señor, mira, no me hables de Dios. Y violamos sus mandamientos una y otra y otra y otra vez en contra de Dios. Y por esta razón es que antes de conocer a Jesucristo y de conocer la salvación que Él da, ya el Señor estaba muy airado con nosotros. Efesios 2:3 dice en la última parte: y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos venimos del mundo. Nadie llegó al mundo y dijo, ya nací de nuevo, soy hijo de Dios. Nadie, todos venimos de esa naturaleza caída como Adán y Eva. Y el Señor está airado con esos hijos de desobediencia, con todos. Juan 3:36 dice algo muy interesante: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Se necesita fe, amados, para creer estas palabras. Solamente con el don de la fe podemos escuchar y recibir, y nuestros oídos se abren y nuestros ojos empiezan a ver claramente y nuestro entendimiento empieza a recibir la sabiduría de Dios. Y por fe empezamos a querer estas palabras. El problema es que si no creímos en Jesús y no nos reconciliamos con el Señor, con Dios, antes de morir, entonces nuestro futuro no será bueno. No será bueno. Su palabra habla de este futuro, Apocalipsis 21:8. Es un futuro de alguien que no se ha reconciliado, es un futuro de alguien que no ha querido escuchar la voz de Dios, es un futuro de alguien que no quiere ver, es el futuro de alguien que no quiere creer. Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Sí, vamos a morir una vez. Físicamente este cuerpo un día va a dejar de funcionar. Vamos a morir. Pero los que creyeron en Cristo resucitarán para vida eterna, y los que no resucitarán para condenación.
Por eso dice que es la muerte segunda. Y si todos estamos perfilados hacia este destino sin Dios, y si todos estamos condenados al castigo eterno en el lago que arde con fuego y azufre, bueno, entonces yo me vuelvo a preguntar, ¿cómo es que fui salvo? Y pues bien, en primer lugar, debes saber que Dios te escogió para salvarte. No eres algo al azar. Tú no lo sabías, no te importaba tal vez, y ni siquiera al Señor amabas, pero ya estabas en los planes de Dios hace mucho tiempo. Mira esta porción, Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Te conocía el Señor antes que tú mismo te conocieras, y dispuso tu vida para que un día descubrieras su salvación, para que abrieras los ojos y lo vieras a Él a través de su Hijo Jesucristo. Hay gente que le gusta ser rebelde cuando oye predestinación y empiezan con sus argumentos, pero pues entonces, pues ¿dónde queda mi libertad para escoger si sigo o no al Señor? Pues es mi destino, no es justo. Pero si dependiera de nosotros nuestra salvación, un 100%, nadie sería salvo, amados. Por eso es necesario que Dios mismo intervenga en nuestras vidas, porque nosotros mismos no vamos a querer buscarlo. Lo acabamos de revisar, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nosotros mismos pusimos una cima entre Dios y nosotros. Estábamos separados del Dios Santo, vivíamos en delitos y pecados, y esa era nuestra felicidad. Y escuchen Romanos 3, 10 al 18. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni hay ni siquiera uno. Y el verso 18 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Si el Señor no tiene misericordia de nuestras vidas y nos permite descubrirlo, conocerle y amarle, no tenemos ninguna oportunidad, amados. Porque nosotros no nos importa Dios, no hay justo ni uno, no hay quien lo busque, no hay quien lo ame, no hay temor de Dios. Así como llegamos a este mundo. Por eso la salvación es algo sobrenatural, es un milagro y es un don que no merecemos nadie, porque a Él nunca le vamos a buscar. Escucha, 2 de Timoteo 1:9. Y aquí anda la mosca, vete mosca. 2 de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. ¿Qué podemos hacer? Nada para ganar el favor de Dios. No nos llamó porque hicimos algo espectacular, no, es que pues este hombre pues es muy presto, es muy hábil, es muy capaz, muy inteligente, muy diestro, y hubieras de ver cómo es de bueno. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Todavía no se escribía la historia del mundo, todavía no había ni mundo cuando ya ingresamos en sus propósitos eternos del Señor. Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aún no arrancaba Dios
Aún no estaba completo su diseño de cómo iba a ser la tierra, y su hermosa creación no estaba hecho todavía un lugar maravilloso como esta tierra para habitarlo. Pero Él ya nos había escogido para que tú y yo camináramos en santidad y sin mancha delante de Él en esta tierra de los vivientes. Ya estábamos apartados. Todavía ni nacíamos, todavía ni siquiera había tierra. No lo sabíamos, pero siempre fuimos elección de Él. Por lo tanto, si tú eres salvo hoy, tú puedes decir: Dios pensó en mi salvación antes de que yo naciera. Determinó salvarme antes de la fundación del mundo. Dios me llamó mediante el Evangelio y Dios me concedió la fe para creer en Cristo Jesús y ser salvo. Es algo extraordinario. Es algo maravilloso. No tiene una explicación 100% perfecta, pero nos esforzamos en la gracia para explicar cómo fuimos salvos. Es algo que nos vuela la cabeza. Cómo a un Padre amoroso envía a sí mismo a través de su Hijo Jesucristo a morir por una bola de pecadores que fuimos y que todavía pecamos y luchamos con ese pecado. En una posición diferente, por supuesto, porque el Espíritu ya obra en nosotros. Entonces, ¿cómo es que fui salvo? Pues bien, el Señor me escogió. En primer lugar, el Señor me escogió. En segundo lugar, porque Dios me amó primero. Primera de Juan 4:10. Porque Dios me amó primero. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y el verso 19 dice así: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ese fue el orden en que el Señor nos amó. Él, en su naturaleza, en ser amor, decidió amarnos. No nos amó porque éramos bien buenos, por nuestra bondad. Nos amó porque necesitábamos amor para vivir, amados. Nadie puede vivir sin amor, mucho menos sin el amor de Dios. Este amor que Dios nos da no es como el amor del mundo. ¿Cómo ama el mundo? El mundo ama si tú le amas primero. El mundo te ama si tú le das un dinerito. Pues es que es mi cuate, ¿cómo lo quiero ese cuate? Sí, porque pues te ayuda, ¿verdad? Económicamente, porque te da un recurso. Pues a lo mejor es tu jefe y te paga pues tu trabajo y te dice: bueno, ahí te va un incentivo. Y tú dices: no, pues jefe, ¿cómo te amo? El mundo te ama si le das regalitos. Te traje un regalito, ay, qué linda eres, te amo. El mundo te ama si tú le invitas unos tragos. Compadre, véngase, hey muchachos, vamos a echarnos unas chelas aquí enfrente. Pues aquí están los bares, vamos al Barbarrojas. Y no, pues este cuate es bien buena onda, lo queremos un montón. Pues sí, pues él paga las borracheras, ¿no? Y el mundo te ama si le muestras tu cuerpo. Ay, pues esa artista es bien famosa, ¿verdad? Mira, cómo, wow, qué show. Dice: sorry, deja el show. El mundo te ama si le das una ayuda para su bienestar, para su vejez, para sus estudios, para que haga su casa otra vez. El mundo ama, pero Dios ama porque Él es amor en su propia esencia, en su naturaleza divina. Dios es amor, no es que Él tenga amor, Él es amor para nosotros. Y el amor no se retiene, el amor se manifiesta, el amor mismo se expresa. Y el amor vino a nosotros, se acercó a los hombres para salvarnos. Porque su naturaleza era el amor. Tiene más atributos Dios. Hay justicia, hay santidad. Pero siendo un Dios justo y en su amor, sabe bendecir y también sabe castigar.
No pudimos darle a Dios nada para que Él correspondiera con amor. ¿Qué le podemos dar a Dios que lo tiene todo para que Él nos ame? No somos tan generosos. Todavía hoy estamos batallando para darle nuestro tiempo y nuestra atención al Señor. Ahí estamos luchando, ¿verdad? Ay, hace calor, nuestro servicio con trabajos. No, pues es que si sirvo ya no me va a dar tiempo. Mira, haces cuentas y no, es que no me alcanzan las horas. Tengo que salir más temprano y las horas extras tengo que morir a ellas. Nos cuesta trabajo obedecer al Señor. Nuestra presencia cuando debemos estar con Él en un tiempo de oración. Nos cuesta trabajo disponernos para hablar con Dios. ¿Hace cuánto que tú no oras, amada, amado? ¿Hace cuánto tiempo que no vas con el Señor y platicas con Él tantas cosas y te pones de acuerdo con Él y le pides su consejo y le pides su ayuda y le das gracias por tu vida y gracias por tu iglesia, gracias por tus hermanos, por tus hijos, por tu esposa, y le bendices y le alabas? Y ya ni siquiera le tienes que pedir. Ni siquiera puedes escuchar su voz sin dormirte, porque solo una cosa debes hacer: descansar para que vengas al 100. Por eso digo, si nuestra salvación dependiera de lo que le damos al Señor, pues no nos salvamos. No tenemos con qué, no nos alcanza. Y una vez que una persona reconoce, a pesar de lo que soy, el Señor, así como soy de malvado, así como soy de perverso, así como soy de grosero, así como soy de altanero, a pesar de todo el Señor me amó primero, a pesar de todo el Señor me sigue amando, entonces viene la respuesta del hombre: ¿cómo no voy a amar a un Dios que me ha amado aunque yo soy de esta manera? Cuando una persona comprende quién es Dios, quién es Cristo y lo que hizo en la cruz, algo va a cambiar en su corazón, algo empieza a transformarse en su interior. Y comienza a amar a Dios. Y ahora sabe que Dios le creó. Y ahora sabe que Dios le sostuvo toda su vida, a pesar de que se expuso, a pesar de lo que hizo, a pesar de lo que dijo, y que se fue de la casa y de parranda. No importa, el Señor le ha sostenido hasta que un día se encontró con esa persona y se vieron cara a cara y fue confrontado y entendió que su vida era de pecado y que ofendía a Dios. Dios tiene paciencia. Dios envió a Cristo para salvar a cada uno de nosotros. Dios perdonó nuestros pecados. Dios nos adoptó como hijos. Dios es un Padre bueno. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo ocurrió ese amor? ¿Cuándo ocurrió ese amor? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese amor aconteció no cuando éramos santos, no cuando éramos bien obedientes, no cuando lo merecíamos, sino cuando éramos pecadores, de los más malos. Pablo decía: como abortivo me rescató el Señor. Entonces la cruz es la prueba más grande de que Dios nos amó primero. Fui salvo porque Cristo murió por mis pecados. Fui salvo porque Cristo murió por mis pecados. ¿Cómo es que fui salvo? Es nuestro tema y es nuestra pregunta. Porque Dios me escogió, porque Dios me amó primero, y en tercer lugar, porque escuché el Evangelio. Porque escuché el Evangelio. Dios utiliza la predicación de su palabra para llamar a los pecadores. Romanos 10:17. Acompáñenme a Romanos 10:17. No se acomode, hermano, a la pantalla. Si se va la luz, aquí con celular vamos a seguir. Y esta me aguanta como unas 4 horas, yo creo. Saque la machaira, saque la espada, saque su Biblia, hágase diestro en su Biblia. No siempre va a haber un teléfono cargado al 100 para que usted pueda ir a la palabra.
Tráigase su Biblia aunque sea chiquita. Y si en un momento de angustia, de aflicción, hay necesidad de una palabra, de un salmo, de un consejo, saque la palabra y ahí repase. No necesita que haya electricidad. Esta espada funciona por sí misma. Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:14, a lo cual los llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien te habló de Cristo? ¿Leíste la Biblia o escuchaste el mensaje del evangelio? Este fue el instrumento que Dios usó para salvar tu vida. Observa este suceso. Pablo y Silas, está Timoteo y Lucas aquí, se encuentran en Filipos, una ciudad en Macedonia. Hechos 16. Vamos a ver cómo una persona es salva por el oír la palabra de Dios. Hechos 16:13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta. Está hablando Pablo, va con Silas, va con Timoteo, va Lucas ahí, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido ahí. No había una sinagoga formal, no estaba habilitada una sinagoga para enseñar las escrituras, por eso tienen que ir a este río, ahí en la sombra de este río, donde los judíos se reunían también. Y en el verso 14 y el verso 15, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Sí estaban oyendo? No me dejen solo, hermano, se siente feo. Estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos, dice Pablo. Oyendo el evangelio, a Pablo predicando el evangelio, la palabra de Dios, los hechos del Señor Jesucristo, a qué vino Cristo, qué hizo Cristo, por qué murió en la cruz Cristo, la obra que hizo, cómo predicó su palabra, anunció el reino de los cielos a toda criatura ahí en Jerusalén, en Palestina. Y esta mujer está escuchando los hechos de Jesús. ¿Y quién era Jesús? El Hijo de Dios, del que hablaban los profetas. Y está escuchando Lidia lo que está diciendo Pablo. Y su corazón empieza a abrirse y empieza a recibir el evangelio de la salvación. Ese acto sobrenatural lo debimos haber experimentado todos aquellos que son salvos. Lidia escuchó el mensaje, Lidia abrió su corazón. No lo hizo ella misma no puede meterse cosas en el corazón. El Señor lo hizo una cirugía delicada en el corazón de ella e introdujo su naturaleza en su vida, así como lo hizo con nosotros también. Creyó en el evangelio y fue salva. Y si tú eres creyente, puedes decir: fui salvo porque oí el mensaje de Cristo y creí. Por eso Romanos 1:16 declara: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Salud. El evangelio no es solo información en un folleto que, ay, mira, te doy este folleto, ay, lo lees como puedes. Pues si no somos testigos de Jehová, hermanos, no es nuestro proceder, no es la intención de nuestro corazón dar un folleto para que allá lo leas y a ver qué pasa. Traemos el folleto como una herramienta para hablarles de Cristo a las personas, y entonces les hablamos de Cristo y le explicamos quién es Cristo y por qué vino Cristo, y ahora qué relación tiene el hombre con Dios y cómo podemos reconciliarnos con Dios. Y entonces el Señor nos salvaría de la condenación del lago de fuego y de la condenación eterna, de una vida eterna sin Él.
No son historias sin sentido, no son fábulas viejas, no son emociones, ni sentimientos, ni prosperidad, ni ninguna de esas payasadas. Nada de eso. El mensaje que Dios utiliza para llamar pecadores al arrepentimiento y a la salvación es el evangelio de Dios. Había una persona, estaba en un servicio, era pues cuadraplégica, ¿verdad? No podía mover sus manos ni sus piernas. Entonces estaban en la oración y muchos agradecían: gloria a Dios por mi familia, gloria a Dios por la iglesia, gloria a Dios por Jesucristo, gloria a Dios por la palabra. Y esa mujer dijo: gloria a Dios por las narices. Y un hermano que estaba de visita después se acerca al pastor y le dice: oye, pastor, ¿por qué dijo ella que por las narices? Dice, mira, el lunes vino el lunes, dice, vente, vamos. Fueron a un lugar donde era público, era como una plaza. Entonces esta mujer estaba sentada, pero como era cuadraplégica, nada más podía mover el cuello. Entonces estaba sentada y tenía la Biblia en sus piernas. Entonces pasa un hombre y le dice: oiga, sí, ¿qué se le ofrece? Ayúdeme. Y pues nada más puede hablar, ¿verdad? No puede moverse ella. Dice: sí. Dice: sostenga la Biblia en sus manos, sosténgala por favor. Ok, voltéala hacia mí. Entonces el Señor la sostiene. Dice: ¿qué más? Dice: espéreme. Entonces ella buscó Juan 3:16. Y yo no puedo. Pero ella volteaba las hojas con su nariz, porque no tenía otro recurso. Amados, nosotros estamos completos. Tenemos nuestros miembros, podemos caminar, desplazarnos, ir en un lugar, encontrarnos con una persona en otro lado, visitar a familiares, amigos, vecinos, gente que necesita de Cristo. En las calles podemos ir con el cuerpo heroico de evangelismo y predicar el evangelio a alguien que viene apurado, a alguien que viene afligido. Un día así como tú y yo llegamos angustiados y abatidos porque teníamos muchos problemas, y alguien vino y dijo: mira, recibe a Cristo. Y te explicaron quién era Jesús, por qué Jesús hizo esa obra, cuál era su intención, su propósito para tu vida, y tú empezaste a creer en Él como Lidia, y te arrepentiste de tus pecados y caminaste y seguiste al Señor desde entonces. Pero nosotros, que tenemos todos los recursos del mundo, no somos capaces de predicar el evangelio. No necesitamos llegar a estas condiciones para entonces sí, ahora sí te voy a servir, Señor. Ahora que no puedo caminar, ahora que no puedo ver, ahora que no puedo ni hablar. No son emociones y sentimientos. El mensaje de la cruz es un mensaje poderoso y sobrenatural para nuestras vidas. Nuestra labor es difundir este mensaje a todo el mundo, porque el mundo necesita de Dios. Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel a cuando han creído? ¿Y cómo creerán de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Por eso la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y es una obra de Dios en nuestras vidas cuando escuchamos su palabra. No todo el que escucha la palabra cree, amados. Somos privilegiados de haber recibido el mensaje de salvación en nuestros corazones. ¿Cómo es que fui salvo? Porque Dios me escogió, porque Dios me amó primero, porque escuché su evangelio. Y por último, fui salvo porque el Espíritu Santo abrió mis ojos. Muchos escuchan el evangelio, no todos lo reciben. La diferencia la hace la obra del Espíritu Santo. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Primera de Corintios 2:14. Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.
Esto que hacemos, amados, de juntarnos y de cantar alabanzas y de leer la Biblia y que tenemos los dedos completos. Hace rato me trajo un hombre que se mochó los dedos y ahora pues tiene que voltearle me trajo para acá, ¿verdad? Me dio un ray. Nosotros tenemos nuestra manita completa, ¿verdad? Para buscar en su palabra el consejo para mi vida. ¿Cómo está mi matrimonio? Señor, ayúdame, tengo problemas. Señor, la paciencia, ¿verdad? Tengo que amarla como tú amaste a la iglesia. ¿Cómo están mis hijos? Bueno, Señor, son tu herencia. Yo lo entiendo. Debo instruirlos hoy para que mañana ellos tengan recursos para buscar tu rostro un día y se acuerden y digan: oh, hay un Dios que puede salvarme de este tormento, de este sufrimiento. Y así podemos venir a su palabra. El hombre natural es toda persona que no ha sido salva y no entiende las cosas de Dios. Juan 16:7, Jesús hablando: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu de Dios que nos va a convencer que nuestra vida ofende cada día y a cada instante la presencia de Dios. El Espíritu Santo convence de pecado, muestra la gloria de Cristo y produce una nueva vida, una vida espiritual. Una vida espiritual. ¿Cómo es que alguien, amados, entonces fue salvo? Porque Dios tuvo misericordia de él, porque Cristo murió por sus pecados, porque el Espíritu Santo le dio vida espiritual, porque escuchó el Evangelio, porque creyó en la obra de Jesús, porque se arrepintió de sus pecados y entonces fue perdonado por Dios, fue justificado y fue adoptado como hijo de Dios. Así es como fuimos salvos. Nadie debe dudar por qué fue salvo y cómo fue salvo. La salvación es una obra completa de Dios en tu vida y en mi vida, desde el principio de tu vida hasta el final de tu vida. Porque aún escuchando el Evangelio, muchos niegan a Cristo, muchos rechazan el mensaje. Aún ese momento, amados, está planeado por Dios. Y por último, Efesios 2:8. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No pudimos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. La obra completa es del Señor. Sí hay un nivel de responsabilidad en cada uno de nosotros. Escuchando el mensaje, dice la palabra que algunos endurecieron su corazón y no creyeron, y que Jesucristo pasó por lugares donde no hizo muchos milagros y estaba asombrado de la fe que no tenían. Sí hay cierto grado de responsabilidad de nosotros para elegir seguir a Cristo o negarlo. Pero mayormente el Señor es el que produce el querer como el hacer en nuestras vidas. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor y Dios nuestro, por la bendición de haber sido salvos, Señor. Todavía voy a entender después cómo es que puedo dar evidencia de mi salvación. ¿Cómo puedo yo saber si realmente soy salvo? Pero hoy entiendo que si soy salvo, Señor, es por tu divina intervención. Desde antes, Señor, tú me escogiste y con un amor eterno amaste mi vida.
Señor, yo andaba perdido y perdida en muchas cosas, en delitos y pecados, en malgastar mi tiempo, mi vida, mi dinero, en perderme tal vez en vicios, Señor, en relaciones infructuosas, pecaminosas e inmorales, perdido en los vicios, tal vez en drogas, Señor, o fingiendo ser alguien que no cree en ti, con un desinterés, con una apatía, Señor, por las cosas que tienen que ver contigo. Así vivía tal vez, así caminaba en este mundo, y mi filosofía era que pues don dinero es el Señor. Equivocadamente, Señor. Gracias porque un día escuchamos tu palabra como Lidia, y oyendo, Señor, pusiste en nosotros tu salvación. Nos diste oídos para escuchar, y nuestros ojos, el velo se cayó, Señor, y cayeron como escamas, y pude ver claramente tu gloria entrando en mi vida. Gracias, Señor, porque me pude arrepentir de mi vida desinteresada, mi vida que te ofendía a ti. Gracias, porque hoy puedo decir que soy salvo por tus méritos. Yo no pude hacer nada, Señor, para salvarme, pero tú lo has hecho todo. Gracias, Señor, porque moriste en la cruz y en ella cargaste todos mis pecados. Recibiste un castigo que debía ser para mí. Gracias, Señor, te bendigo porque me salvaste de un lago de fuego, de un infierno y de una vida sin ti, una eternidad donde no podría yo verte, Señor. Pero hoy, gracias te doy porque me salvaste, Señor. Yo hoy tengo paz, hoy puedo tener la esperanza de que un día nos veremos cara a cara. Nos vamos a encontrar, Señor, un día, y me voy a gozar contigo y tú conmigo, Señor, porque siendo de lo vil y lo menospreciado me sacaste, y hoy soy de tu familia, Señor. Hoy soy tu hijo y tu hija, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor. Eres un Padre bueno y soy muy bendecido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.